Me hice Tremendo con caracho. mini omelette y quedó re buena. Ya estamos grabando, por si acaso, para que tal igual. Ya, bueno. Está bien. Oh, Ya. Hola, Francis. Ya. Este es el PPT del principio. oye, debería apagar la cámara. Entonces te estoy comiendo. ¿Cómo le vamos a hacer? Solo quiero dejar en evidencia que Luis tiene un grupo que dice apoya retenes. ¡El topo! Al fin lo descubrimos. Oye, Te pillamos, Está bien. pues, compadre. Aparte que, ¿qué ¿Ya mejor estamos? camuflaje que el perro lipiga? Chistosito el Nicolás. no, este bueno es tan chistoso. ¿A quién le...? Te declaro Don Por Comedia. favor, Se ¿quién va a enoja. leer, gente? ¿En qué estamos? Tu hermano, te puedo ver la camisa. Ya. Estamos en el Power 1, ¿cierto? Sí, ¿qué es un texto? Es un texto. Pero primero, la mayoría ya leí algo Power, porque igual el Power 1, esta parte Sí, igual es medio... da harto. Pero Sí. leámoslo. Ya. ¿Qué es un texto, Luis Alfaro? ¿Me complementas? ¿Puedes seguir leyendo tu libro? No quiero leer eso. Oye, dale feedback al loco, pues bueno, tenés que decir qué es Ignacio, una wea así. Hay textos sagrados, textos irrepetibles, textos mágicos, formativos, líricos y serios. Textos que informan, conmueven, provocan risa, provocan revoluciones, adormecen a las sociedades. Textos fomes, incomprensibles, textos que al parecer dicen algo pero no dicen nada. ¿Qué significan? Depende de quién los diga. Textos mentirosos, ¿cómo? Dice, ya. Esto sí es importante. Hay como dos perspectivas dentro de la lingüística textual de estudiar el lenguaje, que en sí es actividad humana. Se hace desde la forma, o sea, de la lingüística formal, sí, formal, y también está desde la funcional, que esto tiene que ver que toman el diálogo entre personas como una herramienta, más que un fin en sí. Texto como unidad de estudio, resultado de la actividad lingüística del ser humano, con una intención comunicativa e inmerso en un contexto. Perspectiva histórica, estructura de la lengua como sistema, estudio de la lengua desde lo real, la función comunicativa, actos de habla. Esto es pragmático. Ese es el gráfico que hemos visto todo siempre así. Que por ejemplo nosotros vimos morfología y sintaxis con la Katy y fonología y fonética con la profe Marité. Y después ahora estamos viendo este nivel, el textual, que tiene como más, bueno, no sabía que tenía, tiene como más, es mucho más cuático en cuanto a lo contextual. Ese es el esquema que siempre hemos visto también de la comunicación. Claro. Ya. Oye, el gráfico de antes, por eso mismo que decíamos antes que esta materia se siente como fácil, de cierta forma, porque ya lo hemos visto harto. Alto ahí, cerebrito. Ah, ya, pues. Dice, un texto esencialmente no es una suma de frases con una determinada estructuración, sino la unidad central del lenguaje entendido comunicativamente. En todo caso, si tienen dudas, díganle al tiro porque tenemos como hartas cosas para explicar. Dice, texto y discurso. Es importante explicar estos dos conceptos que a veces se consideran como sinónimos por algunos autores y otros diferencian. En general es preciso saber que cuando hablamos de texto nos referimos con mayor énfasis a la dimensión lingüística, a los elementos de la lengua y su conformación, palabras, oraciones y el orden de ellas. En cambio, al señalar la noción de discurso, se pone mayor acento en la emisión concreta de un texto por un enunciador determinado en una situación comunicativa determinada. Es como más, bueno, pero es como más diálogo. El discurso se siente más como diálogo, que tiene otros factores que lo afectan. Nacho, ¿podéis leer esto tú? El texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre un carácter social. Está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido a la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos tipos de reglas, las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. Esto lo dijo Bernardés en la introducción a la lingüística del texto.
libro que no hemos subido y que no sé si alguien lo tendrá, si lo puede compartir, sería bacán. La noción del discurso de Calzamiglia y Tuzón, que es un texto que sí subimos, creo, y que también Se llama Las cosas del decir ese. que ese igual es como importante que lo lean. Mm. O sea, igual es redundante en el segundo power, pero no está de más. Noción de discurso. Hablar de discurso es hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico y contextualizado, ya sea oral o escrito. En este texto se van harto en recalcar qué es lo oral y lo escrito, al menos en la primera parte. El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social. Desde el punto de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto, ya sea lingüístico, local, cognitivo y sociocultural. Esperen un poco, porque no sé si pueden aceptar a la gente que quiere entrar. Creo que no. Perdón. Ahora sí. Ya, bueno, no hay mucho que decir sobre esto, en todo caso, siento yo. No sé, Diego, Luis, ¿quieren comentar algo? O alguien más dentro del... Sí. Lo que pasa es que aquí la profe en el primer power al menos trata de hacer mucha diferencia entre lo que es discurso y texto, y tratando como principalmente o características principales que el texto es como el plano más formal de la lingüística, que tiene que ver casi como a un nivel oracional, sintáctico. Y en cambio con el discurso la profe quiere referirse más a un nivel pragmático, que tiene que ver cuando tú incluís el texto dentro de un contexto, una situación, dependiendo de las características de los hablantes. Entonces, tipo de características, igual lo vamos a ver más adelante, que nos vamos a dar cuenta que en el fondo si el texto, porque es raro, porque después más adelante sale que el texto es actividad humana. Entonces ahí se complica un poco con este power. No sé si queda alguna duda. ¿Por qué sale esa foto de una señora? No No sé, sabe. después hay otra igual y no entendimos por qué, pero bueno. Es que los powers de la profe son como medio raros, la verdad. Parecieran como que son copiados. Y a ver, Eso por Podrían ejemplo, en la clase. resumirlo como que texto más contexto es igual a discurso. Ujú. Sí. Ujú. Igual después con el fragmento de Loma vamos a cachar que hay 7 elementos que hay en un texto y claro, realmente hay 5 que tienen que ver con el contexto. ¿Cachai? Lo que dice la Paloma, que es súper importante después entenderlo. ¿Cómo se llaman? Ay, no sé cómo se llaman. Son Los conceptos siete- esenciales de la textualidad. Sí, esos son importantes. Creo que salen en el Sí. segundo power nomás. Que salen en el Sí, texto, ¿no? lo vemos. Mm. Está en el Ya. texto de Lomas, po, lo vemos después. Dale, ya. Esto recalcando también lo que dijimos antes, el discurso refiere a un análisis de un enunciador específico que dirige sus palabras a un destinatario específico, en un marco situacional específico. El texto es producto de la competencia comunicativa del sujeto, es decir, de la capacidad del ser humano para participar en interacciones comunicativas. Comprende componente sociocultural y luego una competencia construccional y una discursiva. ¿Okay? Como lo mismo que explicamos antes. Esto ya no. Esa tarea, Esto es una ejercitación que hace la profe. Que igual la profe dijo que iba a tomar las tareas como una integral, así que igual hay que hacer esto. Una sola, una tarea Ujú. cualquiera. no puede ser para dramática. No, son varias. Pero Para dramática también. Primera integral. Son las dos primeras y las otras se entregaban al toque, una wea así dijo. Ah, dramática Ya, era pero una sola, po, ¿no? Sí, con dramática se elige una. De como. esta tarea es la que había que hacer en grupo, que había que como juntar unas cuestiones y explicarlas. Sí. Esto yo les recomiendo que lo hagan porque es súper como que uno haciendo ese ejercicio se da cuenta del para qué sirve la lingüística Yo lo tengo textual. guardado, por si quizás lo puedo mandar, se pueden guiar con eso. Yo tengo una duda con esa tarea en el último punto. No sé si lo pueden poner de nuevo. Sí, perdón. Eso, elija las 3 mejores piezas textuales para ser presentadas. O sea, de la misma tarea tenemos que elegir 3 y exponerlas en clases. Ok. Ujú. Ah, ya. Gracias. Creo que sí, había que exponerla en clase, no estoy seguro, sí. Sí.
Creo De que hecho, esa justo parte ya, estábamos en ya fue. hacer eso y nos fuimos a parar. Sí. Y yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa? Porque se supone que la asistencia es liberada, pero si nos evalúan en clases, ¿qué va a pasar con eso? No nos van a poder evaluar en clase, pues, por eso no está pasando eso. La profe, No ponte nos tú. pueden evaluar en clase por Nicolás. Mm, Y en caso Y la de, evaluación puta, que tiene vaya que con la profe, le mandáis un video, ser ¿no? asincrónica. Pero en caso que lo diga, igual nosotros podemos intervenir en la misma clase y decirle, profe, hay compañeros que no pueden y bla, bla, bla. Profe, vaya a hacer la mierda. Eso mismo también. Vamos a empezar con el extracto de Loma. sí, pues, porque ya el otro Eh, PPT cuático. O al revés. Ya. Ya este primer power era como súper simple y no decía casi nada nuevo. Siento. El extracto de Loma ahora es más, no complicado, pero Parece complicado, pero al final no es tanto si lo vemos entre todos. Tiene sí, más, como que tiene mucho más Es que contenido. tiene mucha materia en pocas planas, es por eso que se ve complejo. Pero si Sí. lo resumí, lo esquematizáis, no es tanto. Sí. claro, que son hartos conceptos que te tiras, sí. Sí. Eso ¿Quién mismo. quiere leer esto? Yo puedo leer. Dale. Hágale, rey. Pero un poco. Un poco nomás. Que estoy intentando algo. Estoy intentando abrirlo yo como parte. Yo lo tengo abierto aparte. La lingüística del texto. Y mientras la lingüística oracional considera el lenguaje como un sistema formal de signo articulado en torno a diferentes tipos de oraciones, la lingüística del texto lo concibe como una forma de actividad humana. De ahí que el texto sea no tanto una suma de oraciones como artefacto planificado con una orientación pragmática en cuya textura, según Bográn y Dressler, encontramos los 7 conceptos esenciales de la textualidad. 2 de ellos, cohesión y coherencia, son conceptos específicamente referidos al texto, mientras el resto, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad, son conceptos que remiten tanto a quienes usan la lengua como al contexto de la comunicación. Estas 7 características esenciales del texto hacen posible la comunicación oral y escrita, y actúan en colaboración con una serie de principios reguladores de los intercambios comunicativos: eficiencia, eficacia y adecuación. De lo más rescatable que puede haber en este párrafo, empezar a considerar el texto como actividad humana. Que antes, de hecho, Luis decía que hay que ver precisamente el texto como actividad humana y no como herramienta para ello, ¿sí? No como un Sí. intermediario para poder comunicarse, sino que el texto en sí ya comunica. Y O sea, que se apela igual a que. los conceptos horribles. Los conceptos que también decía, que cohesión y coherencia son del plano formal del texto, y lo otro ya tiene que ver con adecuarlo a un contexto, a una situación. Ahora sí vaya a decir algo. Así que igual eso de actividad humana se apela a que la comunicación es natural, pues no es como algo que inventamos nosotros, sino que la comunicación se da como algo natural. Por eso se dice que el texto es actividad humana y el diálogo tiene como muchas más aristas contextuales que nosotros no somos conscientes, o a lo mejor de algunas sí, pero por eso es como tan cuático esto. Principalmente después el discurso como oral, que lo vamos a ver más rato. ¿Vamos bien? Este concepto es importante que lo aprendan, Sí. porque más adelante los vamos a definir. No me acuerdo en cuál power, pero se definen cada uno. Pero hay otra clase, pues, ¿no? Más adelante. No sé si el segundo o el tercer power, pero Tercero. los definen. Ya. Bueno, el tercero. La lingüística del texto estudia la organización del lenguaje más allá del límite arbitrario de la oración, en unidades lingüísticas mayores, investigando el uso del lenguaje en el contexto de la interacción social. Como señala Bográn, hoy generalmente el texto se define como un hecho comunicativo empírico, que se produce por medio de la comunicación humana más que como algo especificado por la teoría formal. Nuestra tarea consiste en describir de la forma más empírica y realista posible los procesos por medio de los cuales quienes participan comunicativamente pueden producir y producen texto, y pueden recibirlo y lo reciben. La tarea exige claramente una investigación interdisciplinar entre la lingüística del texto y la psicología, la sociología, la etnografía y todas aquellas disciplinas que trabajan con datos auténticos desde el punto de vista de la actividad humana.
En el fondo lo que quiere decir es que hay que empezar a trabajar la lingüística ya con otras disciplinas para poder verlo como actividad humana. Porque si lo vemos solamente en un nivel sintáctico, morfológico, nos quedamos solo en el plano formal, ¿sí? Y en el fondo un texto siempre va a responder a una situación. Hay que ver ese plano pragmático y pide de otras disciplinas para poder tener datos más empíricos, más demostrables. Después vamos a ver que hay un teórico que es Van Dijk, que sale más adelante, que él tiene esta tarea y él intenta hacer esto que es casi imposible, que es como juntar muchas, digamos, crear una nueva ciencia interdisciplinaria, que se llama la ciencia del texto. Entonces, como que él También, de intenta hecho, hacer esto. y también hasta Chomsky también intentaba hacer esto mismo, de combinar distintas disciplinas. Si el texto es una unidad de comunicación, de lo que se trata según la lingüística del texto es de estudiar la estructura textual que hace posible el intercambio de significado entre hablantes o entre un escritor y sus lectores. En este sentido, Theun Van Dijk distingue dos tipos de estructuras textuales: la macroestructura o plano de contenido del texto y la superestructura o plano formal del texto. Según Van Dijk, es la macroestructura la que favorece la comprensión del texto, ya que no es otra cosa que la arquitectura de la organización de sus contenidos. Por el contrario, la superestructura es el conjunto de características enunciativas del texto. En consecuencia, el estudio de la superestructura es el que nos permite asignar cada texto a un tipo específico de discurso: narrativo, descriptivo, instructivo, positivo. Como señala Van Dijk, las superestructuras son las estructuras globales que caracterizan el tipo de texto. Por lo tanto, una estructura narrativa es una superestructura independientemente del contenido, es decir, de la macroestructura de la narración. Esto de la superestructura, de la macroestructura, también es súper importante y parece muy, muy, muy enredado, pero después tenemos los apuntes. En el fondo se reduce a algo muy breve. Lo que tienen en común las macroestructuras y las superestructuras es que no se definen en relación a oraciones o a secuencias de oraciones aisladas, sino en relación al texto en su conjunto. Por ello se habla de estructuras globales, a diferencia de las estructuras locales o microestructuras del nivel oracional. Si decimos de un texto que es una narración, estamos caracterizando el texto globalmente y no a las oraciones que lo componen. Aquí estoy seguro que Luis puede aportar algo. Es que igual yo tomé harto de esto, porque en sí Van Dijk explica esto porque quiere llegar a no centrarnos en pequeñas estructuras. Quiere, digamos, hacer una base para su ciencia del texto y que no sea confundida con ahora como lo podemos ver, que sería la morfosintaxis. Cuando nosotros hicimos esa caracterización de las oraciones, entonces eso él intenta evitar, que no se tome como una especialización de la morfosintaxis, sino que sea una nueva ciencia interdisciplinaria. Él como que lo que más trata es diferenciarla y darle un sentido a por qué debería existir esa ciencia. La lingüística del texto y la pragmática coinciden en su idea del lenguaje como acción comunicativa. El uso lingüístico jamás se produce de una forma aislada, sino en el contexto de los intercambios comunicativos de las personas. La tarea de la lingüística del texto consiste, en consecuencia, en desarrollar una teoría explícita que dé cuenta de la producción y recepción de los textos lingüísticos. Por lo tanto, y al igual que la pragmática, recupera la tradición retórica. La lingüística del texto integra las aportaciones de otro enfoque, como los de la pragmática, la antropología y la sociología. Algunos de los conceptos esenciales de la lingüística del texto, como cohesión, coherencia y adecuación, han sido analizados en algunos apartados de los epígrafes 3.4 y 3.5. En el siguiente fragmento, Theun Van Dijk resume el objeto de estudio de las diversas disciplinas que se ocupan del estudio de los textos: poética, retórica, lingüística, psicología, investigación sobre los medios de comunicación de masa, sociología, etc. Y define la tarea interdisciplinar de una ciencia del texto, cuya finalidad sería la de analizar los distintos tipos de textos y estructuras textuales y sus distintas funciones, condiciones y efectos. Si alguien quiere seguir leyendo. ¿Sigo yo nomás? Dale. O el Nico, no sé. Ya, vale. Ya voy a seguir yo nomás. Ya, lectura. Dice lectura. Las diferentes disciplinas ya. científicas se ocupan
entre otras cosas, de la descripción de textos. Estos estudios se llevan a cabo desde distintos puntos de vista y múltiples perspectivas. En determinados casos interesan más las diferentes estructuras textuales, en otros la atención se centra sobre todo en las funciones o los efectos de los textos, mientras que numerosas investigaciones tienen por objeto precisamente las relaciones entre las funciones y los efectos de los textos. Desde la antigüedad clásica se conoce la poética y la retórica, que se ocupan de las estructuras especiales y de las funciones estéticas o persuasivas de los textos literarios o los discursos, como hoy en día lo hacen la estilística y los estudios literarios. La lingüística se interesa especialmente por la estructura gramatical de las oraciones y los textos. Me mataste, Luis. Pero también se ocupan de las condiciones y características de su empleo en distintos contextos. La psicología y la pedagogía didáctica deben de interesarse por las distintas maneras de comprensión, retención o reelaboración de textos. La psicología social y la investigación de los medios de comunicación de masas se preocupan especialmente por los efectos que los textos provocan en estos medios sobre las opiniones y los comportamientos de los receptores, mientras que, por último, la sociología analiza los textos en la interacción social, en particular en las conversaciones cotidianas y a través de formas textuales y de comunicación en distintas situaciones o instituciones. La evolución de los últimos años ha tenido a que los problemas y objetivos de los análisis de texto de las distintas disciplinas científicas mencionadas requirieran un estudio integrado, precisamente en el marco de una nueva conexión transversal interdisciplinaria, la ciencia del texto. La tarea de la ciencia del texto consiste en describir y explicar las relaciones internas y externas de los distintos aspectos de la forma de comunicación y uso de la lengua, tal y como se analizan en las distintas disciplinas. Sin lugar a dudas, la lingüística cumple una parte de esta tarea y también lo hacen sobre todo la sociolingüística y la psicolingüística. Si bien la ciencia del texto se superpone parcialmente con la lingüística o como mínimo se basa en ella, la lingüística hasta ahora solo lo discute de forma muy indirecta. Si es que llega a hacerlo, las estructuras textuales retóricas, estilísticas, literarias, argumentativas o narrativas, o bien se limita a la descripción de la estructura o del empleo de las oraciones. Partiendo del supuesto de que el uso de la lengua, la comunicación y la interacción se producen ante todo bajo la forma de textos, será oportuno analizar sistemáticamente diferentes tipos de textos, estructuras textuales y diferentes condiciones, funciones y efectos en una ciencia del texto interdisciplinaria. Conversaciones cotidianas y terapéuticas, me mataste. Aquí arriba, mira. Cotidianas y tengo más, pero terapéuticas, artículos de la prensa, narraciones, novelas, poesía, textos publicitarios, discursos, instrucciones de uso, libros de texto, inscripciones, títulos, textos jurídicos, reglamentos, etc. Si bien todos estos tipos de textos se consideran por separado en las distintas disciplinas y de ello resultan problemas de diversa índole, la ciencia del texto se interesa especialmente por descubrir las propiedades y características comunes de sus estructuras y funciones. Ya. La ciencia del texto, un enfoque interdisciplinario. Macanudo. Ya, como que toda esa parte final tiene que ver con Van Dijk tratando de darle un peso a la ciencia que quería crear. Digamos que esperaba que no fuera confundido con otra ciencia. Es como lo único que se puede decir de todo ese texto. O sea, que básicamente como que habla como del origen de la antigüedad clásica como manifestación de la lingüística textual, pues la poética y la retórica principalmente. Y en este caso, el interés especial en la estructura gramatical y las condiciones y características del empleo. Sí, igual lo que pasa con la antigüedad clásica es que de hecho había una corriente filosófica de que ellos consideraban mucho la retórica, ¿cachai? Y su empleo como en un contexto, como la persuasión y todo eso. Entonces trata de recuperar eso, de tomar como el lenguaje pero en su contexto. Y de hecho ahí dice que la mezcla con otras disciplinas porque la lingüística en sí queda como corta, es lo que quiere decir. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de ese texto, el anterior? ¿O pregunta, no sé? Veamos los ¿O que apuntes. Los apuntes. ¿Lo apunte? Sí, porque Pero ahí veámoslo al vamos- final, porque los apuntes tienen como síntesis de todo. De todo esto. Porque debemos ver lo que sacamos de este texto por tiro. Bueno.
¿Vale? En especial lo de macroestructura y superestructura, que es como lo que más vamos a ver después en los Power. ¿Qué estoy mostrando? Que no estoy viendo tu... No te creas que espera. Ahora estoy buscando los apuntes. Ya que oh, qué onda. Ahí está. Lo puede ¿Se ve agrandar, ahí? profe. ¿O no? Lo puede agrandar. Sí, eso mismo. profe. Tiene más zoom. Ya pues, profe. Ahí. Gracias, mijito. Ya, ya. ¿Lo leo yo este poquito? Dale. Esto es de la primera clase. Primer Power, creo, ¿no? No sé. Sí, vamos a terminar viendo lo del Dice, primer Power y lo del extracto. Y de ahí tomamos el segundo Power y bacán. Dale. ya dice que el texto es como producto de una situación comunicativa, producto humano, texto como unidad de análisis, análisis estructural del texto. No se estudia el texto solo desde las palabras, sino con consideración de la situación comunicativa y la subestructura. Se habla de ideas o significados, no de palabras. Examina el texto como unidad básica de la comunicación, establece los elementos estructurales constitutivos de los textos, integra los principios de la lingüística textual a los diferentes tipos de textos o géneros discursivos. Ah, ya, esto es lo que decíamos, que la coherencia y la cohesión es algo que toda actividad humana posee. Todo diálogo, texto, posee estos dos conceptos o estos dos principios. Y con el Diego habíamos hablado que hay... Ah, no, eso va adelante, perdón. Apreciación del lenguaje según la lingüística oracional. Es un sistema formal articulado en torno a diferentes tipos de oraciones, una suma de oraciones. La lingüística textual lo ve como una actividad humana y es la consideración mayormente pragmática. El texto es una unidad de estudio. Y aquí están los 7 conceptos esenciales de la textualidad. Cohesión y coherencia. Esos siempre van a estar. Y estos 5 que siguen suelen ser del diálogo. Dice intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. Los 7 aspectos de la textualidad hacen posible la comunicación oral y escrita. Recuérdense los principios reguladores de los intercambios comunicativos: eficiencia, eficacia y adecuación. ¿Voy a leer esto también? Dice, finalidad de la lingüística textual: describir de la forma más empírica posible los procesos por medio de los cuales quienes participan comunicativamente pueden producir y producen textos y pueden recibirlos y los reciben. La lingüística textual se encarga de los factores que actúan en la realización de un texto, más que en el análisis del texto como producto. Refiéranse al concepto de realización, las causas y consecuencias que se ven envueltas en la actividad comunicativa, tales como los factores psicológicos, sociales, etnográficos, etc. De ahí que se vuelva necesaria la interrelación de la lingüística con otras disciplinas. Las disciplinas mencionadas deben aportar datos auténticos a fin de que el análisis sea lo más empírico posible. ¿Nadie tiene ni una duda de esto? ¿O que no haya entendido algo? Ya. ¿Sigo yo nomás? ¿Digo? Dale. ¿Quieres que siga yo? No. Estructuras textuales. La lingüística textual se encarga de estudiar la estructura textual, perdón, la estructura textual que hace posible el intercambio de significado entre emisor y receptor. Macroestructura. Contenido del texto. Permite la comprensión del texto. Y superestructura es el plano formal del texto. Características enunciativas. Permite la asignación de un texto a determinado tipo de discurso. Llámesele estructuras globales. En resumen, se definirá el tipo de texto de acuerdo a la naturaleza de su superestructura, independiente del contenido, o la macroestructura. Estas estructuras se definen en relación al texto y no a parcelas de este, o microestructuras por su análisis a un nivel oracional. Calmado. Después hay un cuadro que puede parecer medio enredado porque son apuntes míos, entonces tú cachas como uno hace apuntes. De repente medio incentivo para otras personas. Si queréis lo explicáis vos. Sí.
Supóngase que el cuadro más grande corresponde al tipo de texto de acuerdo a su naturaleza, perdón. Independientemente de la microestructura. Asimismo, el tipo de discurso del texto no se ve afectado por su contenido, macroestructura. Es que independiente de la microestructura que posee aquí, esto va a seguir siendo lo mismo. Con el Diego habíamos hablado del ejemplo de cuando uno encontraba una carta en otro texto. Es como o por ejemplo, cuando encontramos un Quijote dentro del Quijote, por ejemplo. O cuando vemos cualquier texto que posee un texto dentro de él. Entonces, eso no afecta en sí a la gran estructura que es la narrativa. El ejemplo más cuático del que habíamos pensado era un poema dentro de una novela. Ese poema no hace que la novela completa se transforme en un poema, sino que sigue siendo una novela. Si alguien tiene una duda de eso, porque igual es como... Como los libros de Lemebel, que de repente mete como canciones o termina un párrafo. Lingüística textual y pragmatismo. Lenguaje como acción comunicativa. El lenguaje solo es posible en un contexto de intercambio de significados con otras personas. La pragmática recupera la tradición de la retórica y la lingüística textual integra otras disciplinas en su estudio. Voy a seguir yo nomás. Dice Sí, Tumbandi. termina debajo. Dale. Se refiere con la ciencia del texto a una disciplina que describe y explica las relaciones internas y externas de los distintos aspectos de la forma de comunicación y uso de la lengua. También propone la imbricación de las siguientes disciplinas: lingüística, psicología, pedagogía, investigación de los medios de comunicación masivos y sociología. Esta idea se propone debido a que, en el plano pragmático, el estudio de un texto desde una perspectiva puramente lingüística parece ser sesgada o por lo menos insuficiente. La razón de ello es que la cantidad de tipos de textos se corresponde con una diversidad muy amplia, y por lo tanto, el análisis lingüístico considera vagamente las relaciones comunes entre los distintos tipos de texto en el plano pragmático. Ya, hasta aquí nomás, ¿verdad? Sí, Sí, después hay que ver el power, segundo power, y ahí está el resumen. ¿Alguna duda que haya quedado con ese otro, con los apuntes del Diego? Porque igual están súper claros. Lo más que podemos sacar hasta ahora, siento yo, son los 7 conceptos de... de textualidad y los conceptos de superestructura y macroestructura. Sí, y lo principal, igual, principal, que tenemos que recordar que todo este ramo va a girar en torno a este concepto, es al texto como actividad humana, y al texto Sí. como imbuido en un contexto o situación. En torno a eso después se empieza a salir todo el resto de los conceptos del ramo, todo lo demás. ¿Alguien se quiere seguir leyendo? Que viene el segundo power. ¿Yo? ¿Dónde estamos? No veo. En el índice del segundo power. Ya, índice. Esta presentación contiene los antecedentes conceptuales que le permitirán entrar a la lingüística textual y su utilidad en el ejercicio profesional docente. Luego se expone una primera clasificación de los textos en su manifestación oral escrita, monológica y dialógica. Se indican aquí eso no importa. Por último, se desarrolla una síntesis respecto de los textos entendidos desde una perspectiva que va desde lo formal a lo comunicativo. Se incorpora la explicación de 3 conceptos básicos para la comprensión de lo estudiado: gramática estructural, gramática generativa y pragmática. ¿Ya? ¿Avanzamos? ¿Sí? Espérate, ¿no? Que no estoy viendo tu... Ya. Sí, ahora antecedentes conceptuales. Ya. Antecedentes conceptuales que hay que considerar. La lengua se entiende desde diversos niveles de análisis. Para estudiar el texto como unidad es preciso situarse en el nivel semántico. ¿Ok? El nivel semántico o nivel de significado surge no solo del significados de cada una de las palabras que conforman un texto, sino fundamentalmente de la relación entre los significados de las palabras y los sujetos que participan de la situación comunicativa y del contexto en que estas emisiones ocurren. Creo que más adelante hay un mapa conceptual que engloba esto.
no estoy seguro, o quizá en el otro Power. No sé. No, en este creo que no hay. Está este mapa, que siempre lo vemos. Ya sí. Este ya lo explicaste, porque ya pasamos todo eso con la Katy, con la Marité, y ahora estamos en el nivel textual, que es el último, al menos en este gráfico. ¿Por qué estudiar lingüística textual? ¿Para qué la lingüística textual hace esto? ¿Para qué sirve la lingüística textual a un profesional de la educación? Bueno, para poder enseñar a escribir textos, enseñar a comprender textos, enseñar a emocionarse, a sobrecogerse con los textos. Quienes somos especialistas en lenguaje debemos saber cómo están estructurados, cómo se produce el significado en ellos, cómo se usa. Entonces, es mero aporte de la profe, o va a mostrarnos en lo que va a ser nuestra labor como docente aprendiendo este ramo. Ok. Texto como ocurrencia y texto como tipo. Todo texto, por individual o particular que sea, encarna regularidades textuales, y esto permite hablar de una ciencia del texto, ya eso es importante, el tema de las regularidades textuales. La dialéctica, ocurrencia o tipo, es la que permite postular la existencia de modelos textuales, ¿okay?, estructuralmente determinados que regulan la forma de los textos individuales. Dentro de la competencia textual del individuo existe el conocimiento implícito de los modelos o matrices textuales. Una carta de amor, un aviso económico, un parte de matrimonio, un afiche publicitario, una crónica periodística, un cuento, etc. Ya, ok. Este tema de las regularidades textuales va a como culturalmente adecuamos escribir algo, ¿ok? Como, ¿cómo nos adentramos a escribir una carta de amor, por ejemplo? ¿Cómo sabemos que esa carta de amor se escribe de tal forma? Es como, son muchas, digamos, convenciones que hacemos, a lo mejor, o sea, perdón, son muchas convenciones que hacemos y que aceptamos, y que Claro. digamos que eso existe, esa es una regularidad textual. Por ejemplo, todos sabemos que un ensayo de tal profesor va justificado. ¿Entiendes? Es una regularidad textual de ese tipo de texto. Después, aquí en el último de los puntos se habla mucho de un tema muy chomskiano, como que nosotros nacemos sabiendo que el texto se escribe de tal manera. Es como esta competencia textual que, a pesar de que se desarrolla, ya viene en nosotros. O sea, eso es como lo que dice este tema de la competencia textual. Igual otro detalle es que si se dan cuenta lo que la profe dice como la dialéctica ocurrencia tipo, si se dan cuenta es muy, muy, muy similar a lo de superestructura y macroestructura. Es una relación muy similar. Claro, empezar con superestructura. La profe dice que estos temas se recogen con experiencia. El tema de la regularidad textual, como contrario a lo que decía Chomsky. Aquí, sí, pero está la cuestión de los textos. Aquí hay dos textos, que este es el que le habíamos dicho que si podían leer porque es súper bueno, pero digamos que estas instrucciones son para un cajero automático bancario y tiene una estructura que sin leer ya podemos reconocer, pues tiene como unos órdenes y son al parecer pasos, y esos pasos tenemos que hacerlo de cierta manera, hay como distintas opciones, es como súper súper simple. En cambio, estas instrucciones, no sé si alguien los quiere leer. No lo creo necesario, vamos a perder más tiempo. Bueno, el tema es que uno es más dirigido a un tema estético, más emocional, mientras que el otro es simplemente para que uno aprenda a usar un banco, o sea, un cajero automático. Ambos son instrucciones, pero con finalidades distintas. Si en un nivel pragmático es donde está la diferencia. Podemos decir que estas instrucciones para llorar tienen una superestructura o macroestructura que es narrativa, pero realmente la microestructura puede ser más informativa. Perdón. Que digamos que posee elementos líricos de sentimentalismo o de emociones, pero en sí es una narración. Entonces, Es un eso es como... Es un juego parecido al que del que hablaba el Terry Elliton, en el texto que tuvimos que leer para lírica. No sé si te acordáis tú, Luis. Yo sí, pero es como que el texto por fuera tiene una estructura que lo hace parecer algo, y al leerlo uno también lo siente, pero realmente tiene otra finalidad. Porque ambas son instrucciones, ambas tienen pasos, ambas siguen una estructura básica de lo que son instrucciones, pero son diferentes textos.
Eso es como, Es un... Cortázar tiene un fin estético. claro. Ya. Bueno, seguimos entonces. ¿Sí? Ya. Tipos generales de textos hacia una clasificación. La noción de modelos o matrices textuales puede relacionarse con las nociones de superestructuras, tipologías y géneros discursivos. Es lo que dijiste recién. En el campo de los modelos textuales se puede ir desde los modelos más estandarizados, como el aviso de función de un periódico o un texto notarial, hasta los menos regulados institucionalmente, como los chats o WhatsApp. En cuanto a los tipos generales de textos, estos pueden ser dialogales o monologales, y orales o escritos. Ahora lo define. Me parece, ¿cierto? Sí. Ya. Déjame ver en qué sigue el Power. Monologales, dialogales, orales. Ah, ya. Adelante, definir todos estos conceptos. Ya. ¿Puedes ir leyendo tú, Liz? Voy a ir a- Claro. Dice, textos monologales. Es un texto construido por un solo emisor en ausencia o presencia del receptor. Es monocontrolado, se adquiere más tardíamente y es menos generalizado. Puede ser oral o escrito. Es como lo más importante. Dice, textos dialogales. Producto de la interacción en que dos o más interlocutores contribuyen a la construcción del texto. Son policontrolados. La competencia conversacional es la más generalizada y fundamental. Es la primera que desarrolla el niño en su adquisición del lenguaje. Esto es súper chomskiano de nuevo. Dice, son casi siempre orales. La coherencia debe ser mantenida respecto al segmento textual que produce el interlocutor. Este es el principio de cooperación. Con el Diego habíamos hablado que es como algo súper que uno tiene súper internalizado, pero es súper importante porque en sí cuando uno hace una conversación con alguien más se sigue un cierto temario o se sigue el texto sigue un orden. ¿Me entienden? Como que uno va pasando de temas, no sé qué, pero tienen un orden. Y también habíamos hablado que en un texto narrativo es un texto monologado porque lo hace un solo emisor en ausencia del receptor. Pero en sí, dentro de ese texto, hay un texto dialogal, porque son personajes y se conversan entre ellos. Entonces, habíamos dicho que en un texto narrativo es un texto monologal, pero en sí quiere hacerse pasar por un texto dialogal. Eso, por si es como una cuestión a la que llegamos. Por si alguien tiene una duda de eso, onda que no entienda algo. Bueno, entonces, dice, textos orales. La modalidad oral es natural, consustancial al ser humano, aun cuando comparte con la escritura la función social de dar y pedir información. La principal función de la oralidad consiste en permitir las relaciones sociales. El habla nos permite iniciar las relaciones con los demás, mantenerlas o romperlas. Nos hace personas, seres sociales. A través de la palabra llevamos a cabo gran parte de las actividades cotidianas, comprar comida o pedir trabajo. Ocupan un gran lugar en la vida pública, institucional y religiosa. Cumplen funciones estéticas y lúdicas. Mitos, leyendas, cuentos tradicionales, canciones y refranes. Esto es la tradición oral. Dice la situación oral prototípica. Se caracteriza por participación simultánea y presencia simultánea de quienes participan, interlocutores. Los interlocutores activan, construyen y negocian en la interacción de una relación interpersonal. Allá estos son textos que la profe da, que podemos leer. Nosotros, el que más recomendamos es el de Calzamiglia y Tuzón, porque son súper buenas. Digamos que Y es un manual muy... de hecho, hay que leerlo porque ahora me acuerdo que hay una tarea respecto bueno. al texto. Igual, en el fondo, ese texto, el de Calzamiglia y Tuzón, y todos los puntos que salen ahí, que son del capítulo 2, son casi lo mismo que está en el Power. Es muy, muy reproducido acá. Sí. Es simple de leer igual el texto. Parece largo y complejo, pero cuando uno ya le agarra el hilo, y Lo además bueno es después que de es haber estudiado el Power, se resulta sencillo. Es como un manual, eso es lo entretenido del texto, entonces como que está súper bien organizado. Sí. Dice texto descrito. La modalidad escrita es no natural y se localiza su invención alrededor del 3500 a.C. Su función central es conservar la memoria de los acontecimientos. El texto escrito se constituye como un documento en la memoria de la memoria individual y de la colectividad.
pues permanece invariable en el tiempo y puede recurrirse a él. Tiene como función la conservación del conocimiento, medio de expresión y difusión de este, lo que le otorga un mayor prestigio que la modalidad oral. Siguen siendo textos escritos. La comunicación por escrito prototípica se caracteriza por la comunicación autónoma de las personas, que se comunican a través del texto. Es una comunicación in absentia, no se comparte ni tiempo ni espacio en común. Esta comunicación diferida requiere que quien escriba considere las instrucciones necesarias para ser interpretado. Ese punto de final igual es súper importante porque tiene que ver con que cuando uno escribe, está pensando en el lector, está pensando en toda la información que puede poseer el lector y a lo mejor es en el contexto de él. Y cuando uno lee, uno se da cuenta de un texto que tiene ese, digamos, ese agregado, que el autor pensó en lo que nosotros íbamos a estar viviendo en el momento de leer. Esto de nuevo son lecturas adicionales, que de nuevo sale Calzamiglia y Tuzón. Sí, pero otro capítulo. No sale el capítulo 3. Dice sesión 2, tema 2, hacia la complejización de la noción del texto. La lingüística estructural busca describir el sistema lingüístico por medio de la aplicación de métodos variados. Recuerde lingüística general. Gramática generativa transformacional. Describir la competencia lingüística inmanente del hablante, oyente ideal. Es decir, la capacidad del ser humano de usar un lenguaje más que ver las características de una lengua y sus usos en el mundo real. Si alguien más puede seguir leyendo. ¿Yo? O ya, hágalo usted. Pues. Cuando se menciona la lingüística estructural, estamos situados en una visión formal de la lengua que busca describir los componentes o elementos que constituyen la armazón o el sistema de la lengua, y por eso se utiliza también la expresión sistema lingüístico. Gramática generativa es una forma de estudiar el lenguaje que parte en los 60, que ya no está pendiente de describir los componentes del lenguaje, sino que va desde describir la lengua a intentar describir cómo se produce el lenguaje en la mente de los hablantes. Aquí los autores principales de la primera parte de la lingüística estructural es Saussure, y de la generativa es Chomsky. ¿Sí? Dice básicamente lo mismo que en la diapositiva anterior, y que la primera, claro, tiene que ver con ver el lenguaje desde su perspectiva formal, de lo que es la forma del texto en sí, y la generativa cómo se adquiere, por ejemplo. De hecho, también hay una profundización en el texto de Calzamiglia y Tuzón, y tiene que ver con la adquisición de las competencias lingüísticas, que también es muy... Por eso esto de la lingüística textual es como que avanza y recoge parte y trata de mezclar ambas perspectivas lingüísticas, estructuralista y generativa. Conceptos básicos: pragmática, perspectiva del estudio del lenguaje cercana a la semántica, que estudia la parte del significado de los enunciados más allá de su contenido semántico. Ahí creo que quizás le falta un poco, y tiene que ver con analizar, claro, los enunciados más allá de su contenido semántico, pero con su significado dentro de un contexto, dentro de una situación comunicativa. Y da ejemplo de decir tengo sed, que cuando en el fondo desea pedir agua, y tienes hora por querer saber la hora, ¿no es cierto? Porque decir tengo sed desde una perspectiva lingüística muy literal, yo solamente estoy diciendo que tengo sed, pero en el fondo estoy pidiendo a alguien si me convida agua. ¿Sí? O sea, igual todo eso tiene que ver con el contexto, por eso es tan como Claro. complicado el tema de la Entender pragmática. Sí, entender el significado de cuando yo te digo tengo sed, y que tú entiendas que yo te estoy pidiendo agua, es porque estás haciendo un análisis dentro de la situación. Dentro de la situación se entiende que en verdad yo te estoy pidiendo agua. Aquí igual está el ejemplo de la metonimia, pues de parte por todo, de cuando decir que me gusta tal autor, en verdad no te gusta el autor, sino que te gustan los libros del autor. Eso es súper... Gerencias: usted podría ahondar revisando estos conceptos de una mirada básica en línea. Es interesante porque sobre todo la gramática generativa de Chomsky intenta explicar cómo los seres humanos tenemos en la mente una serie de reglas que son innatas, es decir, no aprendidas, y que nos permiten manejar una lengua. Es lo que se llama competencia lingüística. Y en el mismo texto, como dije recién, de Calzamiglia y Tuzón, hay un capítulo que se llama La adquisición de las competencias lingüísticas, creo, o algo así, que ahonda en ese mismo punto. Complejizando la noción de texto,
Dice, texto describe una sucesión limitada de signos lingüísticos, que es coherente en sí y que, en tanto una totalidad, señala una función comunicativa reconocible. Está orientada al hecho comunicativo e intenta describir y explicar las condiciones del entendimiento lingüístico-social entre los participantes de la comunicación de una determinada comunidad comunicativa. Aquí también estábamos hablando delante con el Luis, en esa palabra orientada, está orientada al hecho comunicativo y que nosotros igual se puede prestar a la interpretación u opinión de ustedes, que si está orientada al hecho comunicativo o el texto es el hecho comunicativo en sí mismo, que nosotros estábamos pensando en la segunda opción, de que el Es texto es que, como es actividad humana y hecho comunicativo. porque igual la profe tiene una mirada muy funcional del texto. O sea, como que ella cree más que nada en que el texto es una herramienta, cuando realmente es simplemente, porque es natural a nosotros. Entonces, no es que un texto esté orientado al hecho comunicativo, según lo que nosotros pensamos, es que es un hecho comunicativo. Es como una mirada utilitarista del texto que tiene la profe, al decir, como dijo recién el Luis, que el texto es una herramienta. En verdad, nosotros creemos que no. El texto es concebido como una acción lingüística compleja mediante la cual el hablante o escritor intenta establecer una determinada relación comunicativa con el oyente o lector. La lingüística textual comunicativa se pregunta por los objetivos para los cuales los textos puedan emplearse y, de hecho, se emplean en la comunicación. Investiga la función comunicativa de los textos. Si quieren ahondar un poco más en eso, yo había dejado un texto en Discord que se llama Análisis del discurso multimodal, que no lo envió la profe, tampoco lo sugirió, lo encontré por ahí, pero que es súper bueno, de analizar precisamente los objetivos que puede tener un discurso en general, el lenguaje como actividad humana. Y de hecho también le da la mirada desde, por ejemplo, factores kinéticos, psicológicos, de vestimenta, etc. Síntesis, con esta sesión y la lectura debe evaluar si llegaste a los siguientes aprendizajes. Esto ya básicamente es lo del PowerPoint, pero en términos generales. Entender la afirmación de que el texto se debe estudiar como una unidad que va más allá de una suma de oraciones. Es decir, el texto en sí mismo, estudiar el texto en sí mismo. Entiendo los antecedentes de una lingüística del texto. Identifico una clasificación general de los textos y soy capaz de enumerar rasgos constitutivos y contrastantes entre textos orales y escritos. Después de evaluación de la sesión, que es la actividad que deja la profe. Sí, esta no sé si es que va a estar evaluada, pero igual ayuda a Caleta a dejar bien los conocimientos. Sí. Y con eso ya revisamos todas las fuentes que están de la sesión 1 y 2. En los apuntes también, los que mostró Luis recién, justo debajo de donde cortamos, están Pero los deberíamos apuntes de la seguir sesión. otro, ¿no? Sí. De hecho dice, espérate. Ah, ya, esto es. ¿Con qué está ahí? En En los apuntes. los apuntes, Nacho, de la parte azul donde dice apuntes segunda sesión, ahí para adelante. No sé si alguien quiere leer esto. ¿No? ¿Lo leo yo? Dale. Dale. Ya. Y ahora el apunte de la segunda sesión. Estos son los apuntes. Sí. Calma. Dale, aquí sí. El texto como ocurrencia y texto como tipo. Regularidades textuales. Piénsense como estructura o esquema, por ejemplo, un tipo de texto que responde a una ocurrencia específica. Contar un suceso, acción ocurrida en el tiempo, suele requerir una estructura narrativa específica, un inicio. Ya. ¿Fue el Nacho? Sí, fui yo. Suele requerir una estructura narrativa específica, el inicio, el nudo, el cierre, esa es la macroestructura, ¿sí? Para ser contado. Esta relación de coexistencia entre ocurrencia o tipo es una relación dialéctica. Los seres humanos reconocemos casi como si fuese un hecho intrínseco en nosotros, los modelos o matrices textuales, una competencia textual. Esto es súper, de nuevo, súper Chomsky. O sea, como que nosotros nacemos con esa habilidad. Claro.
ocurrencia, una manifestación, práctica, tipo, estructura de texto. ¿Sí? Sí. Tipos generales de texto. 4 tipos generales de texto: dialogales o monologales y orales o escritos. Ahí recomiendo a mi compadre leer el texto de Calzamiglia y Tuzón, capítulo 2, en especial en los tipos de canales de habla, otras prácticas discursivas orales, aspectos psicosociales de la actividad oral, elementos no verbales de la comunicación oral, elementos paraverbales de la comunicación oral. Yo alcancé a leer hasta el primero, los tipos de canales de habla, y el resto de capítulos los menciona, o sea, son el título del capítulo. Son los Ok. mismos capítulos que dejó la profe, los copié del Power, lo que hay que leer. Me imaginé. El capítulo 3, Entonces son eso, y del capítulo 3 son eso. Práctica discursiva escrita, adquisición de la competencia escrita, elementos no verbales y características lingüísticos textuales del discurso escrito. eso. Y aquí está lo de ahora. Pues. Ya. ¿Sigo? Sí, dale. Igual, calmado, lo que está de aquí en adelante también está copiado y pegado de los PowerPoint, es lo mismo que vimos recién. Sí. Ah, ya. Entonces no sé si Después No, hay de una pronto parte, es lo mismo. deberíamos dejar Es lo esto, mismo. leer esto mejor. ¿Cuál? ¿Qué? ¿De la parte? Dale, sí, de la parte para adelante. Ya. Lingüística estructuralista. Se sitúa en una visión formal de la lengua que busca describir los componentes o elementos que constituyen el armazón o el sistema de la lengua. ¿Ok? Sí. Lingüística generativa nace en la década del 60, no describe los componentes del lenguaje, sino que describe cómo se produce el lenguaje en la mente de los hablantes. La pragmática estudia la parte del significado de los enunciados que va más allá de su contenido semántico. Los significados no están en las palabras por sí mismas, sino que emergen de la relación entre las palabras, la situación y los interlocutores. O el contexto. Texto. Describe una sucesión limitada de signos lingüísticos que es coherente en sí, y que, en tanto en una totalidad, señala una función comunicativa reconocible. Está orientado al hecho comunicativo y busca explicar las condiciones del entendimiento lingüístico-social entre los participantes de la comunicación de una determinada comunidad comunicativa. El texto es concebido como una acción lingüística compleja. ¿Okay? Está bacán que hayáis Eso es todo. utilizado todos esos conceptos en este apunte, porque al final de cuentas esto es como lo más importante que tenemos que internalizar. Sí, pues está súper corto, son No, 4 páginas nomás. no sé si alguien tiene dudas de lo que vimos. Pero O tampoco quiero es difícil, ¿o no? Sí, no es complicado, es que hay muchos conceptos, hay muchos términos. Ujú. Igual el Discord, hay un canal de Discord que es de lingüística, y si alguien tiene apunte o si hace algún mapa, algo así, está abierto como para compartirlo. Estaría O si bacán. tiene alguna duda también, no sé, cualquier cosa ahí. Y también, por ejemplo, yo tengo el texto entero de Van Dijk, que es la ciencia del texto. ¿No Yo se lo El subió? Diego en control de multimodal, puras cosas así. Entonces, si los necesitan o si quieren, o si los necesitan, no sé, por WhatsApp, cualquier cosa, avisen y nosotros los mandamos igual. Yo lo traté ¿El de de Van mandar Dijk no está por... subido al Discord, Luis? ¿Cuál? ¿El de Van Dijk? No, porque es muy, muy grande, no me lo acepta el Discord, entonces si lo necesitan lo puedo mandar por WhatsApp. Así que sí, eso, es casi todo igual. Sí, por eso estamos listos ya, de la clase 1 y 2. ¿Alguien tiene alguna No sé duda? si Sí, alguien tiene una duda ¿Comentario? o algo ¿Algo así. que- no un concepto que les haya quedado por ahí. ¿Eh? ¿Qué cosa? Hágale, Joaquín. Ah, vale. Bueno, ¿Grabaste? Bueno, bueno. ¿cortaste? Sí, Sí, No, no estamos hay listos. mucho más, pues, sí, es todo. Ahora Ponemos Luis la cuenta chiste. ola de la UPLA. Luis cuenta chiste. Ya. No, pero igual que este tema de lingüística textual igual es más simple porque hay caleta de términos que ya tenemos.
Onda, hemos visto ya como que la Katy decía, no, esto lo van a aventar al ramo, y este es el ramo. Y también nos Igual damos no es... cuenta que hay muchas cosas que son cosas de repente obvias, pero que uno no se detiene a pensarlas si no las si no las lee por ahí. Pues. Había un punto O al Sí, específico. pues, revés. el principio de cooperación, eso es como súper cuático, el leerlo así. Pero no es tanto tampoco es tan complicado. O al revés también puede ser que sean conceptos que parecen estar complicados, pero en realidad son conceptos que uno ya sabe. Por ejemplo, el tema de superestructura y macroestructura, Claro. que hemos visto en casi toda la carrera y también en el colegio. Sí, igual también hay dicotomías que son súper simples también, como la ocurrencia tipo, como que no es tan complejo este ramo. Cosa de Así que repasarlo sí, harto, por el tema de los conceptos. sí. Como aislar todos los conceptos que